Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de yoga. Hoy tenemos un tema muy interesante porque vamos a charlar sobre si el yoga puede ser considerado una terapia. Y quiero comenzar diciendo que cada día más los practicantes y el profesorado de yoga están empujando esta manera de ver el yoga como una posible terapia, y este apellido de terapéutico de todas formas no deja de generar controversia. Por un lado, hay un punto de vista, vamos a llamar ortodoxo, medio oficial o oficial del todo, ¿no?, que dice que una terapia incluye un diagnóstico y un posterior tratamiento, ¿no? Y las acreditaciones que ostenta el profesorado de yoga no incluyen ninguna preparación y ninguna titulación específica para poder realizar ningún tipo de diagnóstico y menos generar algún tratamiento, sobre todo cuando se trata de lesiones, de afecciones, de enfermedades físicas o mentales. Y la propia Yoga Alliance, que es esta organización mundialmente conocida que avala los programas de formación de profesorado de yoga en el mundo, tiene una circular que sacó en su momento, más o menos en el 2008, que decía que se desvinculaba del apellido terapéutico para el yoga, puesto que se necesitaba poseer una titulación específica como terapeuta o como la legalidad vigente dijera que hay que tener para poder diagnosticar y generar un tratamiento. Por otro lado, este es otro punto de vista, ya hay numerosos estudios avalados por universidades muy conocidas y muy emblemáticas que corroboran los efectos terapéuticos de la práctica del yoga, y son efectos que generan cambios tangibles en los propios practicantes y que los propios practicantes nombran como efectos incluso sanadores. Hay un número creciente de personas confiando en estos beneficios del yoga, y muchos practicantes y muchos profesores y profesoras que esperan no tanto ya una sesión de yoga al uso, sino una sesión de terapia, algo que tenga elevados beneficios y por lo tanto que cumpla expectativas más bien altas en relación a su bienestar, a sus dolencias, etc., ¿no? Y hay otro hecho que quiero resaltar, que es que cada día más el profesorado de yoga, y esto me consta directamente, lo que hace es tender a centrarse en las necesidades del alumnado, las necesidades individuales. Y claro, esta es una labor terapéutica, es una gran interrogación, porque supone escuchar a la persona, evaluarla, preguntarle, a veces observarla, a veces tocarla y tal vez diagnosticar algo, Y al margen del tipo de preparación que se pueda requerir para esto, también habría otra reflexión, ¿no? Y es que casi todas las vías de yoga, especialmente las que se ocupan del cuerpo físico, vamos a llamarlo así, señalan un recorrido concreto, muy definido, con independencia a veces de las adaptaciones que el profesorado puede hacer, pero es un recorrido concreto para todos igual. Por lo tanto, claro, si resulta que lo que yo hago como profesora de yoga es aplicar técnicas de aquí y de allí y adecuarlas a cada situación o a cada persona, la pregunta es, entonces eso sigue siendo el camino yógico, que es muy concreto, muy definido, o es que hay algo que se debe modificar, que se debe a lo mejor evolucionar y que
no nos estamos dando cuenta. Bueno, la conversación y la charla creo que con los invitados y la invitada que tenemos va a ser muy interesante porque ellos son muy expertos, llevan un recorrido muy grande, así que le paso la palabra a Pepa para que nos hable de ellos. Hola a todos y a todas, aquí estamos y muy bien acompañadas Maite y yo, porque tenemos aquí a tres personas muy expertas y muy valiosas que nos van a dar sus reflexiones sobre este tema que, como Maite bien ha expuesto, pues es complejo, tiene una cierta complejidad. Pues sin más, de derecha a izquierda, aquí tengo a mi derecha a Rafael Santamaría. Es licenciado en Medicina, actualmente ejerce la práctica clínica privada en el ámbito de la medicina integrativa, la medicina mente-cuerpo, las medicinas vibracionales como la homeopatía. De hecho, es médico homeópata, es especialista universitario en hipnosis clínica, medicina psicosomática y psicología de la salud. Acreditado en terapias médicas no convencionales por el Ilustre Colegio de Médicos de Alicante. Profesor de yoga, diplomado en Ayurveda y fundador de la clínica Alaya en Alicante. Sigo con Pedro Arce, que es licenciado en Ciencias Químicas, especializado en protección radiológica, director desde 2013 de AIYA, que es Instituto de Yoga y Ayurveda en Madrid, formado como terapeuta ayurvédico reconocido por el gobierno de la India. Actualmente trabaja en el desarrollo y creación de procedimientos y formación de personal en prestigiosos centros de spa y wellness, tanto en Ayurveda como otras técnicas de masaje y de terapia. Más de 20 años de experiencia como profesor de yoga y meditación. Ha viajado por China estudiando artes marciales internas. Pedro. Y acabamos con Lucía Escribano. Lucía Escribano es enfermera de UCI en el Hospital Universitario Infanta Elena. Lleva trabajando en UCI pues lo menos 17-18 años. Un buen día ella pensó que este era un servicio muy técnico en el que se salvaban vidas, pero que era ciertamente un poco frío. Así que la meditación y el yoga entraron en su vida. Comienza su camino de crecimiento personal y espiritual formándose en mindfulness con la escuela Nirakara en la Universidad Complutense de Madrid. Formada como profesora de Hatha Yoga, imparte cursos, clases y charlas dentro de su hospital para el profesional sanitario y del mismo grupo de Quirón en jornadas de cuidados de enfermería. Lucía. Ellos tres van a poder opinar ahora un poco sobre lo que Maite dejó en el aire. ¿Qué os parece? ¿El yoga podría considerarse una terapia? Voy a empezar por que le tengo aquí, más cerca a Rafael, y luego si quieres, para empezar, seguimos el orden también este. Rafael, ¿tú qué opinas? Bueno, es una pregunta que tiene mucha tela, ¿no? A mí me gustaría un poco pues, hacer una pequeña introducción para centrar el tema, porque si el yoga lo podemos considerar como una terapia que evidentemente forma parte de una terapia no oficial, ¿no? Que no pertenece a lo que es el estándar médico occidental, ¿no? Entonces, nos encontramos en la actualidad, yo creo que en un gran lío, un lío que además es una situación bastante atípica, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque en realidad, si nosotros nos vamos a la historia, nos damos cuenta de que en la historia el paradigma que nosotros estamos aplicando en medicina no es para nada el paradigma vigente a lo largo de los siglos y a lo largo de los milenios, ¿no? ¿Por qué? Porque hay medicinas tradicionales, como la medicina ayurvédica, como la medicina china, como la medicina espagírica, que tienen muchos siglos y muchos años detrás, ¿no? Y para nada tienen este concepto que nosotros tenemos en el sistema médico occidental, que es un sistema que proviene del 1600, 1700, a partir de Descartes, de John Locke y de David Hume, donde simplemente se aplica un pensamiento cartesiano, un pensamiento reduccionista.
De tal manera que a partir de ahí se postula de alguna forma que podríamos entender mejor las cosas si diseccionamos el todo en las partes. De tal manera que a partir de ahí surge, junto con la evolución del método científico y la evolución de la tecnología aplicada a la medicina, surge un enfoque totalmente orientado a la parte y totalmente orientado al cuerpo. Es evidente que este enfoque, que dio lugar pues, a los tratamientos específicos, a los tratamientos que tienen que ver con las especialidades, con la farmacéutica, etc., no resuelven para nada los problemas de salud crónicos y generales. Y sucede que empiezan a surgir o empiezan a ser utilizados una serie de medicinas alternativas o complementarias, que es donde podríamos nosotros ubicar el yoga, ¿no? A mí no me gusta el término alternativo ni complementario, porque de alguna forma deja entrever que hay un elemento esencial, la medicina occidental y farmacológica, y hay un elemento, una serie de elementos que son complementarios o alternativos, ¿no? Y ahí hay un sesgo donde se le puede dar mucha importancia a uno, poca importancia a otro, ¿no? Y además en ambos sentidos, porque hay gente que valorará totalmente la medicina complementaria y hay gente que valorará totalmente la medicina oficial, ¿no? ¿Cuál es la evolución? Y ya termino con esto. ¿Cuál es la evolución? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a que nosotros en medicina convencional, en medicina oficial, no podemos estar introduciendo técnicas que pertenecen a otros paradigmas o a otros sistemas con otra cosmogénesis y simplemente utilizar una parte de ellos para aplicarlo como una terapia, ¿no? Entonces, de alguna forma, se está intentando llevar todo esto hacia el concepto de medicina integrativa, que es bien diferente a la medicina complementaria, ¿no? En la medicina integrativa yo lo único que estoy haciendo es simplemente reunir en un mismo sistema diferentes estrategias y diferentes principios entre los cuales, lógicamente, va a estar o debería de estar el yoga, ¿no? Muy bien. Pedro, danos un poquito tu reflexión sobre esto. ¿Tú crees que el yoga debe ser considerado una terapia? Hombre, yo creo que el yoga en sí mismo es como decir un adjetivo redundante. Desde mi punto de vista, la práctica del yoga es hacia el crecimiento, es hacia el empoderamiento, es hacia la libertad. Entonces, todo el mundo entiende que malos hábitos, malas posturas, mala alimentación, pensamiento negativo, etcétera, etcétera, empobrece la salud y lleva a un estado de enfermedad. ¿Por qué nos cuesta tanto entender que lo contrario nos sirve para empoderar? Es algo que a mí me llama mucho la atención. O sea, son cosas que son asumidas en la sociedad, sin embargo, cuando lo hacemos en sentido contrario, parece que las técnicas de respiración no tienen ningún efecto positivo, que el alineamiento en el cuerpo no tiene ningún efecto sanador. Me sorprende mucho esa dificultad para entender el camino en sentido contrario, ¿no? Terapia proviene del griego, lo estuve mirando porque, bueno, me gusta cuando hablo de algo, pues documentarme un poco, ¿no? Terapeia, que es cuidado, atención, mimo. Pero a la vez proviene de terapón, que es el escudero. El escudero que cubre y ayuda al guerrero. Entonces nos da un sentido etimológico de la palabra terapia con más profundidad y con más responsabilidad, no solamente una cosa pasiva, de una persona que está enferma y se pone en manos de otra persona de forma totalmente pasiva, ¿no? Pero bueno, es un tema apasionante y que tiene muchos enfoques. Desde mi punto de vista, yoga y terapia son redundantes. Bien. Lucía, ¿tú qué piensas sobre este tema? A ver, yo como a nivel personal me pasa un poco como, pues yo creo que como decimos todos, practicar yoga, llevar este tipo de práctica a tu vida no solamente es incluso cuando no te dedicas profesional, sino ir integrando unos tipos de hábitos, un tipo de pensamiento, una manera de ir poquito a poco como que el cuerpo se va reorganizando, se va equilibrando, de manera que yo lo veo más que como, o sea, para mí es como algo preventivo. O sea, al final la medicina occidental, ¿no? Lo que ha dicho, medicalizada, se centra mucho en tratar patología, en tratar la enfermedad cuando ya existe. Y a mí me parece como que el yoga
con todo lo que ello conlleva, sin duda es como una prevención, es como un trabajo personal para prevenir y no llegar a ese punto de enfermedad que cuando se cronifica y se unen muchas patologías es muy difícil al final llegar a curar, ¿no? Porque hay tanta cosa que la medicina como tal es medicina, es tomar este medicamento, pero no toma responsabilidad sobre tu parte. Entonces, para mí es como... Es que o sea, occidentalmente no se va a meter en la sanidad pública, me parece que nunca se va a llegar, nunca es mucho decir, pero va a costar mucho como que algo se considere por parte de un médico, algo que no está, igual que la homeopatía. Yo lo hablo por lo que yo he hablado con mis compañeros, ¿no? Todo lo que no está como súper demostrado científicamente que vale, no pueden decir que sí, aunque cada vez hay más profesionales que derivan a gente a terapia de yoga, a terapia de meditación. Yo he tenido a gente conmigo, pues es que el neurólogo me ha enviado a que haga mindfulness porque tengo muchas cefaleas. Entonces, de alguna manera hay tendencia a ir tomando esto como más en serio, pero sigue habiendo como mucha reticencia. Por mi parte, totalmente sí. O sea, yo lo he vivido en mis carnes, por así decir. Entonces creo que la mejor manera de decir que algo puede ser terapéutico, por así decirlo, es poder sentirlo en ti. Que yo no he padecido ninguna enfermedad, pero o sea, yo me he dado cuenta del beneficio que es tener esto en tu vida, llevar o sea, hacer este tipo de prácticas, tanto de meditación, de respiración, de movimiento corporal, que el cuerpo se va equilibrando, la mente se va equilibrando, y yo lo noté mucho en momentos de pandemia, cuando con compañeras mías, ¿no? Que no practicaban, y cómo a nivel emocional, mental, físico ha sido como montaña rusa, y fue entonces cuando me di cuenta, me di cuenta de lo importante realmente que era en mi vida y de lo beneficioso que me era, porque yo por suerte, o sea, lo empezaba a practicar, pero no tenía ninguna patología, ni tenía ansiedad, ni nada así, pero cuando empiezas a sentir eso en tus carnes y de repente te das cuenta de que gracias o sea, de hacer un parón de práctica de 2 meses porque no podía de trabajo, y de repente que todo se calma un poco y decidir, bueno, voy a dedicar este espacio de tiempo para mí, para volver a retomar y sentir como todo se va como equilibrando, es como decir, pues es que realmente es terapéutico. O sea, es que si te ayuda a que todo esté en equilibrio y tu cuerpo va buscando eso, pues es que es salud. O sea, equilibrio es salud. O sea. De hecho, en tu caso has encontrado con que esa, digamos, no sé si oposición o esas reticencias que había en el medio de la sanidad pública, de la sanidad, ¿no? Pues van aminorándose, ¿no? Esas resistencias van cayendo cuando ven que en la práctica les ayuda con una serie de beneficios. Sí, o sea, yo las pequeñas formaciones o programas que yo he conseguido dar en mi hospital, que son basadas en mindfulness principalmente, ya las últimas, o sea, bueno, mindfulness siempre hay movimiento, ¿no? Pero como que está más centrado en la práctica de la meditación y demás, pero ya las últimas sí que he ido cada vez como implementando un poco más la práctica de yoga como tal, muy suavecita, y la gente que lo ha practicado durante el proceso, porque es verdad que luego el que la gente luego siga manteniendo su práctica y tal, eso ya es otra cosa, pero durante el tiempo que han estado, o sea, la gente lo nota, ¿no? Y realmente sienten ese beneficio, sienten lo que es ese parar, el intentar salir de esa dinámica del volar, de estar constantemente hacia afuera, de no saber qué es lo que me está pasando, porque realmente no paro a ver qué es lo que me está pasando. Entonces, o sea, es algo que se percibe realmente, o sea, que no es algo que sea tan sutil, sino que, y es verdad que obviamente no es inmediato, y creo que por eso cuesta que cale entre la población en general, en la sociedad. Que cuando cala, es como yo digo, cuando cala se queda para siempre, pero cuesta ahí, sí. Pero bueno, ahí está. Y Pedro, también un poco por seguir ahora en otro sentido, ¿no? ¿Qué beneficios encuentras tú a partir de tu experiencia, de tu trabajo, ¿no? También con Ayurveda, por supuesto, ¿no? Pero con yoga y con... ¿Cuáles son los beneficios que encuentras que más valora la gente que va a ti? Hombre, lo primero y más inmediato suele ser el contacto con la respiración. El descubrir que tienes protagonismo
en la autorregulación de tu respiración. Y hasta el momento parece ser una cosa automática e involuntaria. Entonces la gente se sorprende y a partir de ahí empieza a tomar conciencia de su cuerpo, del sistema musculoesquelético, que es también otra especie de entidad ajena, como que pienso hacia allá, la mano hacia allá, perfecto, pero cómo coloco el hombro, cómo coloco la clavícula, cómo coloco el codo, etcétera, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí pues empieza una revolución interior, que es proporcional al grado de compromiso que tenga cada uno. Ella estaba comentando antes que es sorprendente cómo a la gente le cuesta comprometerse con una práctica. Pero claro, es lo que intentábamos transmitir al principio. La perspectiva en la cual tú tienes responsabilidad de tu propia salud te otorga cierta responsabilidad. Y normalmente es mucho más fácil delegar en otra persona, que vayas allí totalmente, pues ayúdame, y entonces pues a través de potentes fármacos y de técnicas pues que son revolucionarias y que yo admiro, pues empoderan tu salud. Pero hay una parte en la cual tú puedes gestionar tu fuerza vital y conseguir estados de salud óptimas sin ningún tipo de ayuda extra. En el sentido químico, ayuda a lo mejor, necesitas ciertas indicaciones de personas que te digan, pues mira, haz este movimiento así, haz esta técnica así, intenta concentrarte en esto durante un determinado tiempo, enfréntate a la batería de tus pensamientos, enfréntate a una cierta molestia que tienes en una parte del cuerpo debido a que estás cambiando el centro de gravedad, claro, no sé, cosas ya más técnicas, ¿no? Son ¿Cómo definirías un poco tu labor? ¿Tú te llamarías a ti mismo terapeuta o te llamas a ti mismo terapeuta? Yo no, Pepa, yo no, pero la gente sí. Ya. O sea, a mí me escriben profesores de yoga para profundizar en su práctica. A nivel físico, el 80% físico, porque es lo que más muestro en las redes. Y luego hay un tanto por ciento que es a nivel ético, meditación, otros aspectos del yoga, ¿no? El tema de las relaciones, por ejemplo, es algo muy, muy recurrente. Y que cuando empezamos a trabajar estructuras físicas determinadas, por ejemplo las caderas, la columna vertebral, la caja torácica, está íntimamente relacionada. Cómo la tensión en los tejidos internos repercute en la forma en la que tú haces las asanas. Y vuelvo otra vez a lo mismo. O sea, es fácil entender que una situación de abuso, de bullying o de poca autoestima cargue tus hombros hacia adelante, ¿de acuerdo? ¿Por qué nos cuesta tanto entender que si yo biomecánicamente y a través de la práctica física de respiración empiezo a abrir esta estructura, se van a desbloquear emociones? ¿Qué es lo mágico ahí? O sea, ¿qué es lo sorprendente? La gente de repente a lo mejor en un ejercicio rompe a llorar o tiene una serie de emociones y dice, ¡wow! Es increíble, ¿qué ha pasado? Digo, que estamos viendo en dos direcciones la misma realidad. ¿Entiendes? Entonces, yo ni soy médico, ni soy fisio, ni soy psicólogo, ¿me acuerdo? Y lo reivindico desde aquí, pero soy científico. Entonces, aplico una metodología adaptativa para cada persona y veo los resultados. Y trabajo con eso. ¿Entiendes? No sé, Maite, ¿quieres hacer un comentario? Te veo pensativa. Claro, yo personalmente, todo lo que habéis expuesto y estáis diciendo me llega, no solo me llega porque me llega, lo confirmo, es así. Tanto las bondades de la meditación o mindfulness o las herramientas de generar un tipo de atención que son beneficiosas para la prevención y la salud de la persona, como lo que Pedro está diciendo de que como el generar ciertas posiciones y cierta comprensión del propio cuerpo también puede ponernos en contacto con las emociones y crear ahí un cierto proceso de sanación o un cierto proceso terapéutico, de mejora, vamos a decir. Sé, ¿no? Claro. De encontrarte mejor. Es que esto no hay por dónde rebatirlo, eso es así, ¿no? Mi reflexión, un poco por dejar algún punto más, en plan reflexión, no sé si estoy reflexionando, ni siquiera sé si estoy reflexionando bien, ¿no? Pero mi reflexión es ¿qué es el yoga verdaderamente en relación a esto, ¿no? Y cuánta conexión tiene el yoga con los efectos sobre la salud y los efectos sobre el bienestar. En términos absolutos, ninguna relación
en términos absolutos. Voy a explicarme. En términos absolutos, ya. En términos absolutos, digamos que el yoga se fundamenta en el autoconocimiento y en que yo me dé cuenta y despierte a la conciencia de cómo estoy. Y le da igual si estoy bien o estoy mal. ¿Me explico? Por eso digo en términos absolutos. Y por eso necesito tiempo para explicar esto, o sea, tiempo para yo incluso ir reflexionando al mismo tiempo que hablo, ¿no? Pero evidentemente luego, si bajamos al mundo de lo relativo y al mundo de lo humano, deja lo relativo de lo humano, efectivamente necesito que el yoga me ayude a vivir mejor. Esta palabra mejor es la que me crea la duda y el punto ese donde dices, ¿esto le pertenece al yoga o no? ¿No? También porque es como, claro, cuando yo soy profesora de yoga, yo como profesora de yoga y también recibo personas con muchas dolencias porque también hago un yoga restaurativo que no pertenece al mundo de las dolencias, pero bueno, que intenta un tipo de reconexión y tal y cual. Todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero hay un momento dado en que yo como profesora digo, bueno, yo lo único que tengo que hacer es que esta persona contacte consigo misma y no puedo yo ocuparme ni de su prevención ni de su salud desde un punto de vista que pongo encima de la mesa, puesto que lo otro está puesto. ¿Me explico? Claro que corroboro. Bueno, ahí lo dejo, no sé explicarme tampoco del todo. Yo creo que Rafael también puede decir mucho sobre esto, porque tú estás un poco en las dos posiciones, ¿no? Como médico puedes hacer cosas que a lo mejor a otros terapeutas no les están permitidas. Entonces, ¿tú cómo lo ves en tu doble óptica? Bueno, no sé si es una posición ventajosa, porque a veces cuando uno quiere estar entre dos sillas, no está en ninguna y se cae, ¿no? Sí. Pero bueno. Y lo que yo he visto además es que tú te apoyas muchísimo en la meditación Niroda. Es decir, que si yo te dijera ahora elige tu vocación, me parece a mí que te irías hacia la meditación, ¿o qué? Si lo dices desde el punto de vista de la medicina, Ajá. Te diría que sí, mi enfoque es mucho más psicológico, psicosomático que orgánico o físico, ¿no? Y si lo dices desde el punto de vista del yoga, totalmente, el yoga es meditación. Va a utilizar otra serie de instrumentos o de estrategias corporales, relacionales, respiratorias, para producir un cambio en la mente. No busca producir un cambio en el cuerpo, en la respiración, sino que utiliza esos elementos de los que estamos formados para inducir un cambio mental que nos lleve a un estado de conciencia diferente y un estado que está bien descrito como samadhi, ¿no? Y ese sería, digamos, el objetivo de yoga. El planteamiento que estamos haciendo de si es una terapia o no, o sea, es evidente, ¿no? Todos hemos tenido la experiencia de que cuando llevamos el cuerpo a un asana, a una práctica respiratoria, a una práctica meditativa, nos encontramos mejor, empezamos a inducir un estado de bienestar, de armonía y de equilibrio, ¿no? Pero eso es suficiente como para decir que el yoga es una terapia. ¿Qué diferencias hay entre el yoga y otras técnicas, por ejemplo, de abordaje corporal, ¿no? Desde el Pilates, la técnica Alexander, el Feldenkrais, ciertos tipos de masaje, la osteopatía craneosacral, todos trabajan con el cuerpo. Entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que individualiza al yoga como terapia? Porque si nos quedamos solamente en la práctica de asana y en la práctica corporal, postural, de movimiento, entonces eso lo hacen también muchas otras terapias. ¿Cuál sería, por tanto, el punto crucial o esencial para decir
¿el yoga es una terapia o no es una terapia? Y según tú, ¿cuál sería ese punto? Mira, desde el punto de vista, si yo me voy a lo que es la tradición del yoga nos habla de que pertenece a una tradición mayor. Esa tradición, que es la tradición védica, en el yoga está contemplado y catalogado como un upanga, es decir, como un darsana, como algo subordinado al cuerpo del Veda, ¿no? A los Vedangas, que son una serie de áreas de conocimiento tremendo. Esta catalogación del yoga como darsana no implica para nada una terapia, implica un sistema de conocimiento, que podemos decir que es un sistema de autoconocimiento. Es un sistema de autodescubrimiento que junto con los otros 5 darsanas nos permiten comprender la realidad en su totalidad, externa e interna, ¿no? La realidad de Prakriti, que es el mundo, que es la mente, y la realidad de Purusa, que es el observador. Por tanto, desde el punto de vista tradicional, no hay una concepción del yoga como terapia. Para eso, además, tenemos el Ayurveda. El Ayurveda forma parte de otro gran capítulo de la tradición védica, que son los Upavedas. Y ahí está el Ayurveda, que es un sistema médico, donde se escogen algunas técnicas relacionadas con el yoga para formar parte de ese sistema médico que tiene su cosmogénesis, su cosmovisión, sus sistemas de diagnóstico, su fisiopatología, que tiene su terapéutica. Y entonces sí podemos hablar de que el Ayurveda es un sistema médico y es una medicina, con su propio paradigma y su propio lenguaje. Pero no lo es el yoga. Ahora, es indudable que el yoga produce unos cambios cruciales en una dirección muy concreta. Cruciales, esta es una palabra. Y el punto que me gustaría dejar sobre el suelo, ya que no tenemos mesa, pero sobre la mesa, sería un poco cómo podemos hacer un puente entre lo que produce el yoga a nivel de la salud y lo que es su concepción tradicional como sistema simplemente de autodescubrimiento. A mí me parece que lo has expresado divinamente y me parece que este es el punto al que yo, que no me he expresado divinamente, quería ir a referirme, ¿no? ¿Dónde está ese punto de equilibrio entre no confundir en relación no solo a la tradición, sino a lo que muchos y muchas consideramos que sería lo auténtico del yoga, que lógicamente está fundamentado en la tradición, pero bueno, que también ha tenido su evolución y no por eso está desvestido de esta esencia, ¿no?, de camino de autoconocimiento o de conocimiento. El Ayurveda se ancla en todo este sistema o en este camino o en esta visión del yoga, pero queda como efectivamente un sistema médico. Pero ¿dónde está el punto entre la salud y el bienestar actuales, además? Que además eso está entretejido de consumismo, de superficialidad, de un bienestar que ya no se sabe si es bienestar o es, no sé, está un alejamiento del dolor, porque hoy en día hay es como una carrera continua a alejarse de la posibilidad del dolor. El dolor no existe en la sociedad actual, ¿no? Y claro, ¿dónde está la conexión entre el autoconocimiento y esto que hay ahora mismo o lo anterior en la tradición? Es un punto difícil, ¿no? Yo lo encuentro fascinante, pero muy difícil de resolver. A lo mejor se podría hablar de uso de técnicas del yoga y de otros, por supuesto de otras tradiciones, ¿no? Pero de uso de técnicas concretas del yoga, ¿no? Es decir, separar lo que es el yoga con sus fines más tradicionales, ¿no? De técnicas de demostrada utilidad para mejorar
pues muchas cosas, ¿no? En ese sentido, ¿hasta qué punto es lícito poder, o no, que también lo dejo encima del suelo, ¿no? Poder utilizar esas técnicas probadas, como puede ser la respiración, como puede ser la atención, como pueden ser estas técnicas, utilizarlas libremente por la población? Pero eso, si me permitís, para mí es una cuestión... A ver, una cosa es una técnica terapéutica que adolece de un sistema, de unos principios, simplemente tiene en cuestión una serie de elementos técnicos y se aplican en casos concretos. Entonces, sí, podemos diseccionar el yoga en diferentes estrategias psicocorporales o psicocorporales respiratorias, ¿no? Pero desde mi punto de vista yo creo que el yoga hay que llevarlo a lo que es. El yoga no es una división, de hecho la misma palabra nos está hablando de unión, nos está hablando de integración. Por tanto, debe de haber un elemento que forme el eje, ¿no? Es como el sutra, ¿no? Los aforismos, que de alguna forma entretejen un hilo conductor de toda la ciencia del yoga. Entonces, si yo quiero llevar el yoga a lo que es la terapia y diferenciarlo de otras técnicas respiratorias, corporales, incluso psicoterapéuticas en el campo de la psicología, el yoga tiene que tener su propia individualidad, ¿no? Sí es cierto que para que yo pueda llevar esa individualidad de un paradigma completamente diferente al nuestro a lo que es el sistema médico occidental científico, debo de buscar puentes, ¿no? Y debo de buscar puentes en el conocimiento de la fisiopatología o de la o neurología a nivel médico. Y creo que ese puente se está haciendo actualmente de tal forma que nos permite comprender cuál es el mecanismo por el cual está actuando el yoga, independientemente de que yo ponga a una persona, alumno o paciente, en una postura determinada, le enseñe una técnica respiratoria o le enseñe pues, una práctica meditativa, ¿no? Y esto, que creo que es tremendamente interesante, creo que podría ser motivo Pero, por favor, concrétamelo en... Muy sencillo. Vamos a ver. Desde mi punto de vista, actualmente el conocimiento que tenemos de la neurofisiología es tan grande y tan importante para validar ciertos aspectos que tienen que ver con el yoga, que no podemos obviar ese conocimiento que nos va a servir de puente, ¿no? Yo puedo entender mucho mejor cómo funcionan las técnicas diferentes del yoga en base a un elemento sobre el que trabajan todas ellas, que es el estado de nuestro sistema nervioso autónomo o involuntario, o neurovegetativo. ¿Por qué? Porque la salud se ancla en ese sistema, queramos o no. Es decir, toda enfermedad que no sea una enfermedad traumática o infecciosa comienza por una disautonomía, es decir, una alteración del sistema nervioso vegetativo. Eso crea diferencias de flujo energético nervioso en los diferentes órganos que empiezan a alterar la función y aparecen las enfermedades funcionales, donde cuando uno va a hacer una analítica, va a hacer una prueba radiológica o de otro tipo, no encuentran una patología, pero la persona no se siente bien, hay una alteración de la función. ¿Y qué pasa? Que cuando tú induces una serie de estrategias que están a nivel corporal, respiratoria, relacional, atencional, tú estás haciendo desde diferentes estructuras, estás contribuyendo a producir procesos de restauración de abajo arriba, del cuerpo a la mente, y procesos de restauración de la mente al cuerpo, es decir, de arriba a abajo. Y todo eso está mediado por el sistema neurovegetativo y por el sistema vagal. Cuando yo empiezo a entender cómo funciona mi sistema vagal y empiezo a entender cuál es el paradigma del yoga, veo que hay un paralelismo tremendo. ¿Por qué? Porque hay una serie de estados neurovegetativos y una serie de gunas, de cualidades en el yoga, que son las que se trata de trabajar. Sí, la cuestión es
¿para qué me va a servir a mí eso en relación a mi autoconocimiento? Y no lo perdamos de vista en relación al yoga. ¿Me explico? Es decir, que el puente se está haciendo, pero la cuestión es no perdernos tampoco en el puente, sino para qué eso me va a servir en relación a mi existencia. Yo quiero... quiero decir que me sale decir esto, ¿no? Para mí total. Pedro quería intervenir. Sí, yo nada más recordaros que también un poco la finalidad de estos encuentros es que la gente entienda bien las cosas, pero sobre todo llevadas a lo práctico. A hoy, a lo práctico. Quiero decir que no, la teoría a la gente no le interesa menos. Vamos a decirle a la gente cómo el yoga le puede mejorar su vida. Bueno, yo voy a intentar hablar de una forma muy sencilla, ¿de acuerdo? Para que se entienda bien. Yo me enamoré de la relación que hay entre el yoga y la ayurveda precisamente por esto. La ayurveda hace una descriptiva fisiológica con una serie de tejidos específicos y con una serie de bioenergías o energías básicas funcionales y cómo a través de la digestión del alimento podemos llegar a potenciar nuestra energía. Vale, cualquier tipo de desequilibrio bloquea esos procesos. Para el despertar, para lo que el yoga busca, que es ver la realidad tal cual es, no entenderlo bioquímicamente, porque la comprensión bioquímica no sirve absolutamente para nada más que para el laboratorio, para la medicina, la fuerza vital, la calidad y la fuerza y la cantidad de fuerza vital es indispensable. Eso en ayurveda se llama hojas. Para poder ver, tener la experiencia del samadhi, hace falta una potencia de hojas determinada. Y eso está directamente relacionado con la salud. Pero a mí también me ayuda mucho comprender los descubrimientos que a nivel de la neurofisiología se están haciendo. Sí. Cuando yo entiendo cómo la respiración que tú has nombrado antes está repercutiendo en mi sistema nervioso o esta manera de pensar o esta manera de atender o de focalizar, eso tiene una repercusión. Yo creo que a todos nos gustaría no convertirnos en que no va a ser, ¿no? En especial, pero comprender sí, que eso bajara a la comprensión y ayudaría mucho también a saber por qué hay beneficios, por qué es preventivo en la mejora de la vida. Nos falta el tema, o sea, en la mejora en el bienestar y en la salud, ¿no? Nos falta cómo eso, no pierdo el hilo de que me debe generar autoconocimiento y que, ¿no? Por decir, no sé, creo que también esa comprensión... Yo estudié las claro. de bioquímica entendiendo cómo las células entran, salen historias. A mí en mi vida real no me sirve para nada. Ya. Yeah. Sin embargo, gestionar mis emociones, gestionar mi comportamiento, gestionar otro tipo de cosas, sí. Eso, pero en el día a día, en la práctica de nuestro trabajo, ¿no? El de cada uno, el que sea cada uno. Vosotros estáis más en el área de la salud. Entonces, sí que me gusta saber un poquito, pues eso, que en base a esa experiencia vuestra, ¿qué creéis que estáis logrando, ¿no? en mejora de salud de la gente, ¿no? A mí, bueno, yo me voy a basar un poco en el tema que se trata mucho en esta actualmente a nivel patología, por así decir, la enfermedad del siglo XXI, ¿no? Hablamos del estrés, hablamos de esta manera de vivir que, como has dicho tú, como todo como muy basado en la superficialidad, no siempre, pero como muy basado en la parte que se ve y en la parte que tú ves. Y nos olvidamos en la parte que no se ve, que al final es como lo más importante, ¿no? Y en este vivir como muy estresados siempre, independientemente de si seas un cirujano o sea, independientemente de tu profesión, independientemente de si tengas 10 hijos o ninguno, al final todo el mundo vive estresado porque nos están un poco educando y nos están un poco, yo creo que de alguna manera, sin que nos demos cuenta, nos van guiando para que todos entremos como por ese redil. Y esto es sabido todas las consecuencias a nivel físico que tiene, ¿no? Entonces, a nivel físico, el que tú ves a la gente caminando como, ¿no? Como cerrados, como protegiéndose siempre con ese miedo en el que de alguna manera nos van metiendo, ¿no? Porque pues están pasando muchas cosas, pero
se encargan, a mi parecer, de nutrir mucho esa parte, ¿no? Y eso, claro, tiene una repercusión a nivel físico, es musculoesquelético, ¿no? Me refiero a a la parte que tú vas, cómo tú caminas, cómo es tu postura, ese dolor que dices tú, que nos alejamos del dolor. Al final creo que la gente vive constantemente con dolor, pero estamos todo el rato tapando ese dolor con medicamentos. Y luego todo eso obviamente tiene una repercusión a nivel de órganos, mal funcionamiento de todo que se va cronificado, a nivel emocional, y todo eso regido por el sistema nervioso. Entonces, ¿qué pasa? Que al final, a mi parecer, cuando practicas yoga, entendiendo yoga desde la parte de pranayama, de la respiración, aprender a respirar en una manera en que tú aprendes a oxigenar tu cuerpo de verdad tus órganos, tus músculos, tu cerebro. A partir de ahí, a través de la práctica de posturas en la que tú mantienes un cuerpo joven, y un cuerpo joven me refiero a un cuerpo que puedes movilizar, que puedes subir escaleras, que puedes abrocharte los zapatos, que tienes una columna vertebral que eres capaz de mover y no... o sea, en la que tú poco a poco sigues trabajando eso durante todo, como he dicho antes, esto no es una cosa que se consiga en un día, entonces ahí es donde, pero si tú consigues mantenerlo y durante tiempo, o sea, vas a ver como a lo largo de los años vas a seguir manteniendo esa juventud, que no es la edad, sino como tú mantienes tu cuerpo. Todo eso tiene una repercusión a nivel de la autoestima, de cómo te sientes, si te sientes bien, si no tienes dolor, si tu cuerpo está más o menos en equilibrio. Entiendo que todo eso va a una repercusión de voy a vivir mejor, me siento mejor. En momentos en los que tú padeces ansiedad, en los que padeces el estrés, en los que sigues ahí cerrando, cada vez estás como cortando más esa comunicación contigo mismo, es imposible darte cuenta realmente de cuándo estás cayendo en enfermedad, por así decir. Entonces, ese autoconocimiento lo que te lleva es, vale, me doy cuenta de cómo estoy, esté bien o esté mal, pero si estoy mal, a lo mejor puedo darme cuenta de por qué estoy mal y qué es lo que tengo que hacer. Habrá a lo mejor necesidad de tomar medicamento, o habrá necesidad de que sea tratada por la medicina, pero seguramente que más de la mitad de eso que me está pasando, yo con mi responsabilidad hacia mí misma y hacia cómo estoy viviendo, pueda hacer cambios para que todo eso cambie, o sea, se modifique. Claro, mejore. Entonces, si tú no paras a observarte, si tú no paras y no te mueves con libertad y te alejas un poco de todo lo que hay fuera y te quedas ahí observándote a ti y tu entorno, es muy difícil vivir en un estado de bienestar, de equilibrio, de salud. Porque al final la salud, o sea, la enfermedad viene cuando ese desequilibrio, esa carga alostática y tal, va desequilibrándose porque al final es como cuando te duele una cadera, tú vas andando, tu cuerpo se va ajustando porque te duele aquí y vas pisando raro, entonces al final todo eso va teniendo una consecuencia en toda tu estructura, pues es que es todo lo mismo. Entonces, si tú consigues darte cuenta de que te duele la cadera y que has de hacer esto para que te deje de doler y vas volviendo a reestructurar tu cuerpo, me baso en lo físico porque a mi parecer es lo más fácil y porque es lo que se ve. O sea, entiendo que la sociedad ahora, cuando se empieza a hacer práctica de yoga, se basa mucho en la parte física, que es la parte de asana, que se ve, que es lo que más vende y que es lo que más... Bueno, pero creo que al final es lo más fácil, porque alguien... Cuando tú vas a mover el cuerpo, cuando empiezas por esa parte que es fácil tocar, sentir, es mucho más fácil que luego desde ahí puedas ir adentrándote a estados más profundos, a la meditación, a que la gente pueda entender la importancia de hacer ejercicios de respiración, o sea, no sé, entonces... Que el yoga, en esa vertiente de mejora de la salud, está valorada en la sociedad en general. Se valora con seriedad que el yoga potencialmente puede mejorar tu salud y tu vida. ¿Creéis que se entiende bien? Bien no, pero que se entiende sí. Yo creo que la gente es obvio, ya mucha gente sabe que el yoga le viene bien para la espalda, que el yoga le viene bien para el estrés, o sea, eso lo que es la gente de la calle lo sabe, pero bien en profundidad, yo creo que no. Y podríamos decir que desde ese entendimiento más o menos generalizado se acepta que el yoga pueda formar parte en su momento de una posible atención por parte de la sanidad pública, que puede estar cubierto
A lo mejor el compañero lo sabe mejor. ¿Cuántos médicos hay que le digan a los pacientes, vete a hacer yoga? Muchos. Entonces, a lo mejor él puede coger el testigo y decir... Pero volvemos a lo mismo, quiero decir. ¿Por qué le dicen esto? ¿A qué mandan a un paciente a hacer yoga? Lo mandan a que se mueva, a que adopte ciertas posturas, a que corrija ciertos desequilibrios posturales o a que simplemente se relaje. Con lo cual, podían mandarlo a otro tipo de Por terapia. supuesto. Con lo cual, no hay un entendimiento ni profesional. Perdóname, pero eso no es malo, ¿no, Rafael? Depende. No digo que sea ni bueno ni malo. Depende de dónde vas a parar. Como paciente, ¿dónde vas a parar? Un médico Depende. no te puede mandar a hacer a que tú vayas a intentar tener samadhi, ¿no? No, vamos a ver. Krishnamacharya, por ejemplo, hablaba de eso. Da igual la puerta a la que entres en el yoga. Puede ser con el Ya, estudio de eso dicen todos. de los yoga sutras, de la gimnasia, de lo que sea, de la meditación. Como es una serie de compendio, entras por donde entres, vas a tener que tocar los otros palos. O no, siempre. Pedro. Quiero decir, hay mucha gente que va a las clases de yoga y por motivación propia o por el propio profesor o profesora se quedan en un aspecto puramente fisiológico, postural. Y habrá quizá otras personas, otras escuelas, otros profesores que puedan encaminar hacia un descubrimiento mucho más profundo de lo que es el yoga. Pero asana siempre tiene que haber. Una tiene que haber por narices. Por narices, ¿no? Hombre, la meditación requiere un asana. Y la meditación Sí, requiere un pranayama. pero el asana que se realiza para la meditación en la mayoría de los sitios habría que... Vamos a ver. Oh, Dios mío. Desde mi punto, hay una diferencia capital para mí entre Sí, hombre, estamos como bromeando sobre el tema. entre una postura y una asana. Son bien diferentes. Yo ahora puedo estar en una postura, todos estamos en una postura. ¿Cuántos estamos en asana? Habría que distinguir. Entonces, asana, que es una parte de la Ashtanga Yoga, implica siempre al cuerpo, pero implica una condición mental. Pero bueno, no quiero extenderme en ese tema. Lo que quiero que entendamos es que cuando un médico o otro profesional de la salud manda a alguien a hacer yoga, no lo manda a hacer yoga, simplemente lo manda a hacer una práctica. Sí, física yo como respiratoria. profesora doy fe de esto. Exacto, sí. No, también lo manda por otra razón, ¿eh? Estamos de acuerdo. No sabe ya qué hacer con la persona. Y entonces, como el yoga está de moda, lo manda al yoga. O sea, esto... Pero bueno, esto no lo sabemos. Yo creo que, y vuelvo a insistir, creo que el yoga tiene que tener una idiosincrasia genuina que le separe de otras estrategias terapéuticas. ¿Cuál es esa individualidad? Evidentemente tiene que venir de la tradición. Si no viene de la tradición, nos estamos descolgando y estamos simplemente rescatando una serie de elementos instrumentales que el yoga utiliza para, bueno, pues diseccionarlo y utilizarlo en diferentes estrategias de salud. Para mí eso no es hacer un yoga terapéutico, es utilizar herramientas del yoga, ¿no? Entonces, ¿cuál debería de ser? Evidentemente deberíamos de entender que el yoga es muchísimo más que todo eso. Y que si yo me voy a la tradición y me voy a los Yoga Sutras, que es donde de alguna forma está todo el conocimiento del yoga, hay claramente una indicación desde los primeros sutras. Y esa indicación es que yo tengo que trabajar con 3 cualidades. Y esas 3 cualidades, que son los 3 gunas, sattva, rayas y tamas, son fundamentales para lograr el objetivo del yoga. Pero además es que son fundamentales si yo me voy a una concepción occidental, porque son estados neurovegetativos. Y yo necesito, para experimentar una emoción, conducta o estado de rayas, de tamas o de sattva, necesito un estado neurológico determinado. Y si yo desarrollo una cierta cualidad, necesito que la contraparte neurofisiológica esté necesariamente en ese estado. Entonces, el poder hacer este puente para mí es fundamental. Y implica un autoconocimiento, porque yo puedo empezar a conocerme mucho mejor si yo sé en qué estados neurofisiológicos estoy. Porque puedo verlo desde esa parte o puedo verlo desde el lado
del paradigma védico y decir, no, estoy más sádvico, más rayásico, más tamásico, o estoy en diferentes estados dosovagales, simpático o vagal ventral. Quiero decir que creo que deberíamos de llevar la concepción tradicional del yoga a lo que es el conocimiento occidental y entonces darle su verdadera dimensión. Si no, estamos simplemente diseccionando técnicas y las técnicas no comportan el espíritu. Sabemos que las partes, que el todo es más que la suma de las partes. Esto es fundamental. Me vais a dejar hacer un poquito la broma, ¿no? Pero es que tiene gracia porque digamos que él, el médico, es el más tradicional de todos los que estamos aquí, ¿eh? El yogi, perdón, el yogi más tradicional. Tiene en contra, digamos, de lo general, porque lo general... Lo que pasa es que, bueno, entrar en ese... No es el tema, ¿no? Para ahora, pero... Vamos a ver, hay una cosa que yo me encuentro... especialmente en Ayurveda, porque los textos de Ayurveda son de difícil comprensión y la práctica de yoga también. La tradición es genial, ¿de acuerdo? Pero la gente encuentra muchísima dificultad en digerir algo que se ha experimentado hace 2000 años. La magia está en transmitir la misma experiencia con lenguaje y con sentimiento actual. Ese es el gran reto de un profesor de yoga. No remitirse a una experiencia de hace 5.000 años en lo que... Sí, yo estoy de acuerdo. Entonces, cuando una persona tiene conocimiento y vivencia de las huellas que deja la práctica de yoga en la vida de una persona, puede transmitir esa llama, pero lo puedes hacer con el lenguaje, con la sensación, con el sentimiento y con ejemplos totalmente contemporáneos. Si no tienes eso, tienes que remitirte a un montón de aforismos, a un montón de historias védicas, a un montón de cosas que lo único que hace es distanciar lo que es la experiencia genuina del yoga de la persona contemporánea. Y eso es algo que yo veo en Ayurveda constantemente, en nuestras formaciones. Gente que se ha estudiado libros, que han hecho formaciones en un montón de sitios y de repente les explica los conceptos con palabras españolas, actuales y dicen, coño... O les dices experiencias de meditación con ejemplos actuales y se quedan sorprendidos. Me dicen, ¿es eso? Es un poco el ejemplo del mindfulness que tú conoces bien también y que aplicas, ¿no? Es al final traer un poco a la hora técnicas que son milenarias y que evidentemente todo tiene, o sea, es la base, hay que saberla, pero es verdad que ahora mismo si nos quedamos en esa parte, nadie entraría. Entonces, ¿qué es la manera de entrar? Porque el médico considera que ya esta persona no, pues vete a hacer yoga. Bueno, pues a lo mejor esa persona entra porque le duele la espalda y desde ahí empieza a profundizar. Habrá a lo mejor un 1% que profundicen y el resto se quedarán en prácticas de respiración porque consideran que el respirar profundamente y tal baja el estrés, les baja la tensión arterial, pues les tranquiliza, lo que sea. Y eso les produce un bienestar y con eso para ellos es suficiente. Y habrá gente que quiera ir profundizando más hacia el camino más espiritual. Pero hoy en día la sociedad, yo considero que mejor es que un 80% se acercara al yoga, aunque fuera por la parte más física, más de me voy a sentir bien, quedándome en la sintomatología más superficial, que directamente o entras hasta el fondo o no entras, no sé cómo decir. Sí, está claro, lo que pasa es que... Pero claro, sin desvirtuar, claro, todo. De la confusión, no sé si esta palabra es la adecuada, que vivimos... Claro, conectar con lo genuino del yoga, con la tradición, con lo que dice la tradición, etcétera, es complejo, pero también es una salvaguarda. O sea, tenemos que tener en cuenta que todo esto que estamos llamando las técnicas del yoga, comenzando por las técnicas sobre el control de la mente y la atención, que es el mindfulness, vestido de modernidad, o una parte al menos, es que se están centrando en todo lo que es la sociedad del bienestar y de la producción. Es que las empresas están empezando a introducir el yoga y la meditación y el mindfulness en la jornada laboral de los trabajadores, no por el autoconocimiento y no por un camino, espiritual, queda lejos, no, queda en otra galaxia. Es para que produzcan más. Pero Maite, tenemos la culpa tú y yo.
Yo no sé, bueno, aceptado. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque formamos a gente de yoga bajo unos estándares en los cuales Yo intento... con 500 horas le decimos, ya puedes dar clase de yoga. Y para tener una experiencia genuina de yoga tienes que estar años y sobre todo con un maestro. Eso es fundamental. Yo con un maestro no estoy de acuerdo, con una maestra mejor. Bueno, vale. Pero, maestro claro, barra maestra. no, me refiero, en mi pequeño mundo, en el mío pequeño y en mi pequeño entendimiento de por dónde... Yo pongo mi semilla de... Lo hacemos lo mejor que podemos, sí, está claro. Sí, pero para que... horas no es suficiente para generar una experiencia de esta índole. Estamos hablando de algo serio. No estamos hablando de una serie de conocimientos intelectuales ni de filosofía. Estamos hablando de una experiencia personal. Porque el yoga supuestamente es experiencial, ¿eh? Dejémoslo ahí. Pero yo un poco en el camino de lo del mindfulness, que me parece un buen ejemplo de dos cosas diferentes, de dos cosas que tendrán su lado bueno y su lado malo. Una cosa es no hacer, digamos, yoga por el sistema y por el método tradicional y otra cosa es prescindir por ello de los beneficios que el yoga puede aportar. Quien te dice yoga, hablamos de meditación y mindfulness. Se ha demostrado que la única manera de que la meditación pudiera estudiarse en las universidades y, bueno, llegar a las universidades, no estudiarse, ¿no? Pero llegar a la universidad y extenderse y demás ha sido a través del mindfulness, ¿no? Sí, es verdad que ha sido como esa puerta en la que... ¿Es bueno o es malo? Pues no lo sé, Es una puerta de entrada, como dijo es una puerta Pedro, de entrada para que la gente todo tenga el como mundo más confianza decimos, en ello, ¿no? Efectivamente, es una manera porque se han demostrado con imágenes y se han estudiado y se ven los cambios que hay y cada vez se hacen más estudios y cada vez se ve más el yoga, el movimiento, la meditación. ¿Se le puede negar a la gente la posibilidad de acceder de una forma fácil a cosas que les benefician? ¿Es lícito? A mí me parece lícito y necesario. O sea, que... Digo yo, porque no es... A todo el mundo nos interesa los beneficios inmediatos del yoga, a todo el mundo. A todo el mundo nos interesa reajustar una cadera, reajustar la espalda, relajarse, aunque sea a todo, al más pintado. Es que es la característica de ser humano, es que nos interesan los beneficios inmediatos para estar mejor. Esto es, para mí, lo que volveríamos al inicio, ¿no? La cuestión es si esto convierte al yoga en una terapia, que fue nuestra pregunta, Pepa, inicial, y si esto no está alejando al yoga de lo que es el yoga, nada más. O sea, quiere decir que para acercarnos al yoga no hay por qué prescindir de que yo reciba 5 personas y me dé cuenta de que su espalda no sé qué y les haga un proceso por el cual van a salir más a gusto. Faltaría más. Y espero que si yo voy a una clase de yoga o a una sesión de Ayurveda me hagan algo así. ¿Me explico? No es que por eso sea, o sea, no es que tú vayas buscando que eso sea terapia, es que es una consecuencia que aunque la quieras o no la quieras la vas a obtener, ¿no? Entonces, al final el yoga no sé si es terapia o no, pero las consecuencias, por así decir, de que tú practiques y de que yo, como digo, o sea, que yo comparada con ellos, o sea, soy una súper mega novata, pero en los 6 o 7 años, o sea, a mí, yo, o sea, lo he ido viendo, o sea, es que es algo que se va notando, pero no es un día para otro. Pero entonces, esas consecuencias, las quieras o no las quieras, están ahí. Y es, pues eso, a quien no le gusta no solamente están bien, ahí, o sea, sino que la presencia del yoga, con la palabra yoga, en el mundo de la terapia, no sé qué mundo es ese, pero en el mundo de la terapia, especialmente en la medicina integrativa, es un hecho. La cuestión es cómo está dentro, de qué manera, pero es un hecho. Quiero solamente dar una pequeñita información anecdótica que no me acuerdo qué año, no lo sé, quizá hace 10 años o 12 años sacaron
el gobierno una relación de llamadas pseudoterapias. No sé si vivisteis esto, ¿no? El yoga estaba ahí y desde la federación que formamos muchas escuelas de formación de profesorado de yoga, pusimos la voz en grito, escribimos al ministro, al no sé quién, al no sé cuál, y la sacaron. Es decir, como el mundo del yoga es una anécdota, porque esto ni quita ni pone a lo que estamos hablando, pero anecdótico, todo el mundo del yoga entendió que primero hay que ponerse de acuerdo con qué es esto de la terapia, ¿no? Y antes de decir que el yoga es una pseudoterapia, en cualquier caso será una terapia, no pseudo, ¿no? Y bueno, por una cuestión anecdótica, ¿no? Que te hemos pinchado un poco. ¿Por qué? Pues no sé, porque no te hemos seguido mucho en el tema de la tradición, ¿no? Bueno, son opiniones diferentes. Para mí, yo creo que la tradición... yo estoy completamente de acuerdo en que la tradición hay que explicarla en un lenguaje moderno. Pero es que eso está, quiero decir, el conocimiento de la tradición explicado desde el lenguaje moderno convalida y hace accesible un conocimiento que es real, ¿no? Yo creo que hay mucha confusión actualmente, tanto en la gente como incluso en profesores de yoga, ¿no? Por ejemplo, habéis hablado del mindfulness. El mindfulness no forma parte del yoga. Forma parte de una tradición meditativa budista que se ha secularizado y donde se han extraído elementos, pues como se ha diseccionado el yoga en diversas técnicas, pues se ha hecho lo mismo con el mindfulness a partir de Jon Kabat-Zinn, ¿no? Perdóname, pero te tengo que hacer esta pregunta. Pregunta. Tú dices eso y yo te pregunto ahora, pero ¿tú crees que ha beneficiado esa adaptación, que no es yoga, pero claro, que ha beneficiado? Claro. ¿Se ha hecho entonces, entre comillas, bien? Claro, pero lo que quiero decir es, a ver, cuando uno extrae de una tradición religiosa, porque son tradiciones religiosas, no todo el mundo entra en tradiciones religiosas. Si yo entresaco ciertos elementos que sabemos que tienen un impacto positivo en la psicología y en el cuerpo de las personas, y lo extraigo de ahí y lo coloco a disposición de todo el mundo, pues lógicamente mucha gente va a entrar ahí que no entraría en la tradición religiosa budista, en este caso del mindfulness, ¿no? Por supuesto que sí. Lo que yo quiero discernir es que el mindfulness no es yoga. Sí, está ¿vale? claro. Y que la práctica meditativa que se propone en la tradición, que en concreto en Patanjali es una práctica diferente, como hoy sabemos en la neurofisiología, que la utilización del mindfulness produce una serie de cambios cerebrales que son distintos a cuando yo utilizo una técnica de atención pasiva que no es mindfulness. Mindfulness es una técnica, o son varias técnicas de atención activa, que pueden ser más o menos de foco abierto en función de cómo esté mi mente. Pero la práctica propuesta en los Yoga Sutras es una práctica claramente de atención pasiva que no tiene que ver con el mindfulness. Y que tiene efectos de todas formas, perdonar, pero el tema no es el mindfulness. Si volvemos al yoga, por favor, porque habría mucho que hablar sobre eso. Yo no estoy tan de acuerdo con que no sea una técnica yógica, porque hay muchas vías dentro del yoga. Pero permíteme terminar. Claro, es... No, pero es que simplemente cuando tú te vas a estudiar los Yoga Sutras te das cuenta que muchas prácticas, atención... Los Yoga Sutras es enorme. No solo los Yoga Sutras, es que del camino del yoga se han desarrollado otras vías. Está incluso la vía tántrica, que nada tiene que ver con Patanjali. Quiero decir que... efectivamente... No nos metamos, no abramos ese melón, por favor. Barrer para casa, o sea, es que hay que tener cuidado porque en los Yoga Sutras de Patanjali la metodología es... Bueno, pero es una visión muy tradicional. Si nos vamos de nuevo... Es que el tema no, como no es este... Ya, pero bien, déjale terminar. Déjame terminar, por favor. Sí. Cuando evidentemente no es una discusión de mindfulness o meditación de yoga. Lo que yo estoy diciendo es que cada una de estas disciplinas que pertenecen al paradigma védico tienen un texto fundacional donde está la esencia de esa rama de conocimiento, ¿no? Y ocurre en todos. Entonces, si yo quiero saber qué es yoga,
tengo que estudiar los Yoga Sutras, sí o no. Sí bueno, o sí. pero es una visión ortodoxa y hay otras heterodoxas también. Pero cuando uno estudia el yoga desde ahí y se empieza a dar cuenta todo lo que Patanjali está hablando, evidentemente nos vamos al campo de la terapia. Porque el planteamiento de la práctica yógica desde esa tradición, a través de la utilización de un elemento esencial, que es la práctica meditativa, porque fijaros que a lo largo de 195 sutras, solo 3 son dedicados a asana. 3 sutras de 195. Luego estamos hablando de que todo un capítulo, que son 55 sutras, el primer capítulo está destinado al samadhi. ¿Qué es samadhi? Meditación. Un estado meditativo que produce cambios profundos en la neurofisiología. Y esos cambios profundos en la neurofisiología producen una sanación, producen una terapéutica. Vale, esa es la relación. A través de samadhi obtenemos la sanación. Si yo quiero comprender cuál es el fundamento de la salud, etimológicamente incluso, me voy a un concepto de totalidad. Y ese concepto de totalidad es el concepto que está en todas las medicinas tradicionales, incluido el Ayurveda e incluido el yoga. Por tanto, evidentemente, si yo contacto con esa totalidad, esa conciencia pura, ese purusa, automáticamente produzco ¿qué? Un tremendo impacto restaurativo en las diferentes estructuras de las que estamos. Creo que formados. ellos también quieren Yo hablar. una cosa que observo mucho, no por él desde luego, pero hay una cosa que quiero decir, y además que me gusta decirlo aquí. O sea, la gente critica, especialmente gente que proviene de la meditación, el tema del asana. Y además conozco gente que tiene asana, que sirve en un circo, que sí tal. Y estoy de acuerdo. Pero la filosofía, los conceptos, la descriptiva, también es un circo. ¿De acuerdo? Eso no es yoga. Por mucha filosofía, por muchos membretes que pongamos, por muchas comprensiones y tal, es una experiencia más allá de todo eso. Entonces, hay gente que escribe libros, tiene decenas y decenas de libros. Patanjali no habla de eso. Es una experiencia genuina, más allá del pensamiento y más allá de la razón. Ñañar yoga, hatha yoga, bhakti yoga, todo eso para ir más allá. Entonces, es que me canso del tema de las asanas, del circo, de tal. La filosofía, la verborrea también es circo. Son asanas con la mente. Es una experiencia cristalina, más allá de todo eso. Bueno, yo creo que hemos reflexionado y hemos dicho cosas muy interesantes y muy diferentes también respecto a estos temas. Si queréis ir aportando algo que os apetezca decir, por favor, hacedlo libremente. Pues Pepa y Maite, muchas gracias por invitarnos y por decir que podemos participar abiertamente, por claro. Un poco de comba así para que se nos haya entendido. Lo habéis hecho, ¿eh? Lo hemos hecho. Y nada, un placer estar con todos y... La gente agradece mucho conocer vuestras opiniones, que son muy valiosas en cualquier caso. Muchas gracias. Yo nada, estoy súper agradecida y vamos, abrumada porque al final, jolines, son maestros y siempre está bien aprender de gente que lleva mucho tiempo y yo que he empezado ahora y estoy muy lejos de cuando empezó todo esto, ¿no? El yoga hace miles de años, si te basas un poco más en lo que ves, pues sí que es verdad que cuesta a veces adentrarse tanto en lo que son las bases y es verdad que es importante que esas bases sean como explicadas claramente y de una manera sencilla para que realmente la gente pueda entender más allá de lo que se ve, más allá de lo que nos venden, porque al final es verdad que todo el mundo sabe lo que hace el yoga, porque ahora mismo yoga, mindfulness y todo esto está hasta en la sopa, ¿no? Entonces vale para todo y lo ponen como si fuera la panacea para cualquier tipo de... Te lo cura todo y es maravilloso y si tú haces yoga o haces meditación o tal, ya estás, curado de todo. Entonces el que realmente se vaya conociendo y se vaya mostrando de una manera sencilla para que la gente que llegue pueda ir ahondando, ¿no? Y de alguna manera se enganche y quiera seguir sabiendo más. Pero que considero que al final, como tú bien has dicho, puedes hacer 1 o 2 o 3 formaciones de 500 horas que al final, o sea,
Vamos, me parece a mí que a lo mejor dentro de 10 o 15 años podré decir que más o menos sé de lo que estoy hablando, pero tiene tela, es que es muy grande, es muy amplio y es un horizonte tan enorme que llegar a abarcarlo todo sería, para mí, me parece que necesitaría 10 vidas. Así es, así es. Pues nada, muchísimas gracias de verdad a los tres. Así. Sí. Yo también agradeceros vuestra invitación para poder debatir un tema que no se puede comenzar, pero no se puede terminar. Necesitaríamos una parte 2. La haremos, tomamos la palabra, haremos la parte 2, porque es un tema muy interesante, muy actual y que da para mucho, incluso para meterse en temas filosóficos, da para mucho. Muy bien, gracias a todos.